ofrenda de palmas al Señor en esta hermosa tarde, aleluya. Si me acompaña al Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Aleluya. Gloria a Dios. El Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Vamos, hermanos amados. Amén. Al final del servicio vamos a hacer una oración de sanidad por nuestra hermana Petrona Álvarez, por Jesús Sánchez y por mi esposa también, que está un poquito indispuesta bastante de la gripe. Por eso no nos pudo venir a acompañar al servicio, porque ya no llegaba casi, pero Dios es bueno, hermano. Sabemos que el Señor envía su Espíritu, su poder, y por cualquier otra, amén, necesidad en medio nuestro. Aleluya. Gloria a Dios, Dios es bueno. No falte a su célula, como oíamos, hermano amado, en los anuncios que compartía nuestro hermano Marcelo. Impulsemos la visión. Amén. Que el nombre del Señor sea glorificado. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 5, verso 31-32, hablando el Señor Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hablamos un poquito el domingo pasado acerca del pecado, la gravedad del pecado, hermano. Y como la palabra nos enseña que la fuente del pecado, nosotros a veces pensamos que está afuera. Pero la fuente está dentro, no afuera. Amén. Los estímulos están afuera. Pero si en mi corazón, hermano, hay sanidad, hay liberación, pues los estímulos no tienen mucho efecto. Amén. El Señor Jesús en Marcos 7, 21, 22 dijo: porque dentro del corazón de los hombres están los malos pensamientos. Dentro del corazón del hombre están los malos pensamientos. Del corazón del hombre sale el pecado, del corazón del hombre sale el adulterio, la fornicación, el homicidio, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, amén, la soberbia, la insensatez. Todo eso, ¿de dónde sale? Dice uno, del diablo, ¿verdad? El diablo. La gente siempre dice: mira el diablo, lo que es el diablo. No. El diablo no tiene potestad sobre un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sobre usted sí tiene. Como que por usted dice: no, sobre mí yo sí todavía. Amén. No, el diablo no tiene potestad sobre un hijo de Dios. No la tiene. Amén. Que como el diablo, hermano, no respeta leyes ni estatutos ni preceptos, bueno, pues entonces que va a tratar de ver cómo te hace la vida imposible, pero no tiene autoridad sobre un hijo de Dios. Amén. Ni siquiera el diablo te puede llevar, hermano, a caer de la gracia de Dios cuando en el corazón de uno no hay un pensamiento pecaminoso. Bueno, el corazón del hombre es la fuente. Por eso que nosotros de ahí vemos la importancia del arrepentimiento. Entonces surge una pregunta, ¿verdad? ¿Es posible vivir una vida ausente de pecado?
Porque el problema del hombre es el pecado. Amén. En la sociedad en que nosotros vivimos le echan la culpa a todo el mundo, le echan la culpa, hermano, al gobierno, le echan la culpa, ¿verdad?, a la gente, le echan la culpa al mundo. Amén. Hasta el perico le echa la culpa a uno, ¿verdad? Pero no llega uno a la realidad y a la verdad de que el problema del hombre es el pecado. Y ese problema está dentro de él, no afuera. Amén. No afuera, dentro de él. Jesús mismo lo enseñó, hermano. Amén. Jesús mismo lo enseñó. Y Santiago también, vea, por el Espíritu Santo, lo confirma cuando dice que el hombre no es tentado por Dios, sino que por su misma concupiscencia es seducido. Por su misma concupiscencia es seducido. O sea, por sus mismas debilidades, por sus mismas áreas, por su misma, hermano, naturaleza carnal y caída. Amén. Entonces, un hombre espiritual no tiene mucho conflicto en ese sentido. Un hombre restaurado, al decir hombre me refiero a un ser humano. Amén. Hombre, mujer. Aleluya. Es el caso del Señor Jesús, ¿vea? Por eso el diablo nunca lo tentó por esos lados, porque a Jesús no lo podías tentar, hermano, ¿vea?, con pecados de adulterio, de fornicación, amén, de robo, de avaricia, de engaño, o sea. ¿Cómo? Jesús no padecía de ninguna de esas cosas. Por una sencilla razón: Jesús nunca heredó una naturaleza caída. Amén. Nosotros sí. Ahora nosotros sí peleamos contra él. Cuando éramos esclavos, ni aunque peleáramos, no es mucho lo que podíamos hacer. Amén. Entonces podríamos preguntarnos así: ¿puede en realidad el hombre vivir una vida ausente de pecado? ¿Puede ser limpio en realidad de sus pecados? Sí, la respuesta en la Biblia es sí. Sí puede. Amén. De hecho, la Biblia lo reta a uno a hacer eso. Porque lo único que estorba el plan de Dios en nuestra vida y lo único que nos roba autoridad es el pecado, hermano. Ahora, si ya estamos libres del pecado y sus consecuencias, entonces podemos aspirar a una vida abundante. Dice aleluya. Pero todo aquel que ha sido libertado del hábito de pecar puede aspirar a una vida victoriosa. Y no depende, como decíamos en la mañana, el reencuentro de las circunstancias necesariamente, hermano, ¿verdad?, o de mi capacidad o de mis habilidades. Depende de la bendición de Dios. Lo que marca la diferencia en el hombre es la bendición de Dios. Proverbios 3:10 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que Dios da permanece. No voy a estar de mañana de que fíjese que yo una vez tuve, pero lo perdí. Yo una vez tenía, pero pues se me acabó. Pero una vez, lo que Dios da permanece. Porque Dios permanece para siempre. Y lo que nació en Dios para siempre permanece, hermano. Si yo permanezco en Cristo, amén, el amor de Dios permanece en mí. Yo en mí, yo en Él y Él en mí, para la gloria del Señor. Ahora, en el Salmo 29, pregunta el salmista: ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Dice Proverbios 20, verso 9. Sí, a través del arrepentimiento el hombre puede llegar a adquirir una condición de justificado. Amén. El fraude de la religión, hermano, ya lo hemos mencionado muchas veces, precisamente ese. El fraude de la religión es ese. Que usted puede disfrutar de la bendición de Dios no importa cómo viva. Pero la Biblia no enseña eso. En ninguna parte.
Eso es como que, hermano, podríamos decir que el que es delincuente, ¿verdad?, puede aspirar a vivir una vida placentera como cualquier otro ciudadano. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad? No. Amén. No. Podrá tener dinero tal vez, pero ni aún así puede aspirar a vivir una vida abundante y placentera como un ciudadano que es libre y que no tiene ningún problema con la ley, hermano. Bueno, el pecado constituye un problema ante la ley de Dios. Y para que el hombre pueda aspirar, hermano, a una vida abundante y victoriosa de parte de Dios y contar con el favor de Dios para alcanzarla, tiene que ser libertado del pecado y sus consecuencias. Y esa es la razón principal por la cual se predica el Evangelio. La razón principal por la cual se predica el Evangelio. Salvación y perdón de pecados. Como el Señor dijo, ¿verdad? Hermano, el mundo está lleno de pecadores. Los religiosos querían que Jesús hablara con los supuestos santos, ¿verdad?, que en realidad no había. El mundo está lleno de pecadores. ¿Con quién iba a compartir Jesús? Como él mismo lo dijo, hermano. Amén. En el verso que leímos, amén, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Dijo el Señor, yo no vine a llamar justos. De hecho, no habían. Amén. Tal vez algunos que se esforzaban por alcanzar, hermano, cierto estatuto delante de Dios, pero eran muy escasos, honestamente. Si había alguno, él dijo, yo no he venido a llamar justos, sino yo he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Que el arrepentimiento es la puerta a la bendición, hermano. El arrepentimiento es la vía a la bendición, porque cuando yo me arrepiento, hermano, estoy reconociendo que he fallado delante de Dios y delante de los hombres. Reconozco mi condición de culpabilidad. No remordimiento, ¿verdad? Cuando hay remordimiento, la culpabilidad no se reconoce. Por eso es que vuelvo a hacer lo mismo otra vez, porque no tengo conciencia de que lo que estoy haciendo, amén, es en contra de Dios y en contra de la sociedad. No tengo conciencia de eso. Me siento mal un poquito, hermano, me siento mal por un ratito, pero después uno solo se justifica, ¿verdad? Si robo, después digo, bueno, si no le robo yo, le va a robar otro, ¿verdad? Pues mejor le robo yo. Si engaño a alguien, digo, pues el mundo es de los vivos, ¿verdad? Que despierte, que no sea tan lelito. Amén. Y así, y así, y así, y así. Amén. Y si voy ahí, hermano, en adulterio, en fornicación, salgo con el cuento de que no, la casada es mi mujer, no yo. Qué cosa, ¿verdad? O el casado es mi marido, no yo. Y un montón de charadas que sale cada uno, hermano, ¿verdad? Porque pues vive una vida deplorable, moral y espiritualmente hablando. Por lo tanto, también vive una vida deplorable en todas las demás áreas, hermano, que tienen que ver con la vida del hombre, porque es imposible vivir una vida abundante siendo esclavo del pecado. Y ese es el fraude de la religión. Ya lo hemos dicho muchas veces, hermano. Y ahí está uno siempre. Ojalá que Dios me ayude. Primero Dios me dé en el trabajo, ¿verdad? Fornicando. Primero Dios el negocio prospere, ¿verdad? Usurpando y haciendo fraude y robando. Primero Dios, vea, me apruebe en el préstamo, ¿verdad? Diciendo un montón de mentiras, porque ni siquiera no gana ni la mitad de lo que puso. Primero Dios, primero Dios, primero Dios, ¿verdad? No, honestamente Dios no está involucrado ahí. Amén.
Y pues por eso que uno le va como le va. Y te dieron el préstamo, no me lo dieron los 11, ¿eh? Amén. No me lo dieron los tales. Bueno, y esto y lo otro. Te dieron el trabajo. Son racistas. Bueno, tal vez, puede ser, pero según uno no tiene ningún problema y Dios tiene que intervenir en la vida de uno y hacer lo que yo quiero que Él haga, según uno. Eso no va a suceder. Amén. Eso no va a suceder. Por eso el Hijo de Dios predicaba el Evangelio, hermano. Y quien llamaba al arrepentimiento y a la conversión era Jesús, Dios hecho hombre. Porque ya vamos a volver a repetirlo y va a haber que repetirlo hasta que nos muramos. El Evangelio no es de la iglesia, el Evangelio es de Dios. No es la iglesia la que llama al hombre a reconciliarse con Dios, es Dios mismo. Lo que pasa es que alguien tiene que llevar la carta, bro. Amén. Cuando te demandan, alguien te tiene que llevarte la demanda, ¿verdad? Y no es el que te está demandando, porque es ilegal, es otro el que te la lleva, ¿verdad? ¿O no? Tienes que servirte la demanda, ¿verdad? Aquí le mandan un regalito. Fírmeme aquí nomás para constar que la recibió. Gracias. ¿Y esto qué es? Have no idea. Dice no sé qué. Y a mí solo me enviaron a que se lo trajera. Amén. Ahí la abre y la lee. ¿Qué dice? La iglesia lleva el mensaje. El mensaje no es de la iglesia. El mensaje es de Dios. No de la iglesia. No es la iglesia la que está llamando al hombre al arrepentimiento, es Dios el que está llamando al hombre al arrepentimiento. Ese es el mensaje que la iglesia lleva al mundo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y fíjense, hermano, que cuando miras esa expresión de arrepiéntete y conviértete porque el reino de los cielos se ha acercado, ahí está claro por qué es que Dios quiere que el hombre vaya al arrepentimiento y se convierta. O sea, cuando se arrepiente, el hombre que se arrepiente, hermano, amén, cuando el arrepentimiento llega al corazón del hombre, entonces el hombre despierta la realidad de que ha hecho lo malo en contra de Dios y la humanidad y se propone cambiar. Eso es conversión. Arrepentimiento es reconocer que voy en el camino equivocado. Convertirme es dejar el camino equivocado y coger el camino correcto. Amén. Para la gloria de Dios. Ahora, cuando vemos ese versículo, arrepiéntete y conviértete, dijo Jesús. Y la razón que puso es interesante. Pudo haber dicho, arrepiéntete, conviértete porque el pecado te va a llevar al infierno, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero no puso esa razón en ese momento. En ese momento dijo, arrepiéntete y conviértete, dijo Jesús, Mateo 4:17, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En otras palabras, Dios llama al hombre al arrepentimiento y la conversión porque quiere ayudarle. Y mientras el pecado está presente, Dios no puede hacer eso. Porque eso sería como que la ley, en lugar de juzgar al delincuente, le diera beneficios, hermano. Amén. Eso sería como que el juez, ¿vea?, en lugar de dictar sentencias o como que es culpable, lo mandara de vacaciones a Hawái, ¿vea? Dios no puede bendecir al hombre mientras no está a cuentas con él. No puede intervenir en su vida, no lo va a hacer.
Por lo menos no para bien. Y como Dios es bueno, tampoco interviene para mal, porque si interviniera para mal, lo tendría que borrar del mapa. Amén. Si no le cae un rayo en seco a uno, es porque Dios es grande, hermano. Gracias a Dios que nos dio tiempo de llegar al arrepentimiento, si no a estas alturas, a saber dónde estuviéramos, hermano. Si es que estuviéramos. Amén. Si es que estuviéramos. Dios llama al hombre al arrepentimiento y a la conversión porque quiere bendecirlo, porque quiere ayudarlo, porque quiere intervenir en su vida para la gloria de su nombre. Amén. Porque Dios ama al hombre y quiere, hermano, lo mejor para él, pero porque Dios no es solo nuestro Dios, es nuestro Padre. Pero mientras el problema no es quitado, eso es imposible. Y ese es el problema del mundo. La gente quiere salud, la gente quiere prosperidad financiera, la gente quiere, hermano, felicidad, la gente quiere gozo, la gente quiere un matrimonio perfecto, la gente quiere hijos ejemplares, la gente quiere, hermano, esto, la gente quiere lo otro, la gente quiere, pero no quiere dejar el pecado. Deje a la otra doña, ay, dice, no puedo, dice, es que, dice, ok, pues entonces, vea. Deje a la del miércoles, no, para la del lunes tal vez, pero la del miércoles no, está difícil, ¿verdad? Pero quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me traiga, quiero que Dios me levante, quiero que Dios me prospere. Primero Dios me den el trabajo, primero Dios me den los papeles, primero Dios, vea, no me salga un racista allí en la entrevista, primero Dios, dice uno, vea. Bueno, Dios no está ni de primero ni de último, Dios no está ahí. Amén. Dios no está ahí. Ese es el contraste entre la religión y el evangelio. En la religión lo engañan a uno, en el evangelio te dicen la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, dijo Cristo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el evangelio y la religión. La religión lo engañan a uno, es un fraude. El evangelio te dice la verdad. Amén, arrepiéntete y conviértete. Dice el libro de los Hechos también, ¿verdad? Para que sean, hermano, perdonados tus pecados y vengan días de refrigerio. Porque pues el pecado pesa. No solo lo que uno hace y los cargos de conciencia, las consecuencias. Y todos los días en las noticias ves consecuencias del pecado, todos los días. Todos los días. ¿Ves consecuencias del pecado? Amén. En todos los campos, en la política, en las finanzas, en las escuelas, hermano, en donde sea, en los hogares, hasta en las iglesias. Todos los días. Usted pone atención a las situaciones del mundo, te vas a dar cuenta cuál es el origen de esa situación. Y a veces llega el colmo que uno hasta a Dios le echa la culpa, hermano. Hasta canciones han compuesto, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios con las guerras? ¿Dónde está Dios para los ancianos desamparados? ¿Dónde está Dios para los niños olvidados? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Dios está donde debe estar, en su trono de gloria, rigiendo el universo. La pregunta es, ¿dónde está usted cuando Dios lo está llamando al arrepentimiento y la conversión? ¿Dónde está? En el Flamingo y no quiere salir de ahí, ¿verdad? Uno casi empuja a Dios para ver en la vida de uno y después está preguntando uno que Dios dónde está, hermano. ¿Dónde está Dios? Dice la gente. Mire, cuando cayó la bomba ahí, que fue Dios el que mandó a bombardear allá a Gaza, pues, o fue decisión de los que fueron allí. Yo nunca mandaba a nadie a bombardear a ningún lado, hermano.
El hombre es el causante de todo, de las guerras, de las hambres, de las pestilencias, de las situaciones difíciles, de la violación, del crimen, del fraude. Es el hombre. Está echando la culpa a Dios, hombre. Dios es bueno. Ya le digo, si no nos parte un rayo en seco es porque pues, su misericordia es grande. Es el hombre. Todo eso es causa del pecado, de la ambición, de la avaricia, del anhelo de poder. Amén. Y de todo lo que está dentro del corazón del hombre, de la envidia, de la soberbia, de la insensatez. Amén. De la avaricia. Tremendo. Dios no puede intervenir para bien en la vida de alguien que practique esas cosas. Ya le digo, si interviene va a ser para borrarlo del mapa. Pero como está de por medio el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios extiende su misericordia, dando tiempo al hombre al arrepentimiento. Pero el pecado tarde o temprano lo alcanza uno, hermano. Tarde o temprano. Amén. Yo me la puedo pasar a Hakuna Matata por un ratito, pero tarde o temprano. Como le mencioné hace unos días, para hacer una noticia que se la mencioné, ¿verdad? Desde el CEO que se fue al concierto. Si hubiera ido al concierto con la esposa y le hubieran puesto el reflector, ¿qué hubiera pasado? Le hubieran dicho cuando llegó el lunes, vea, allá te vimos, vea que cómo estuvo el concierto, sí, ahí te vimos con tu esposa, qué chévere, qué bonito, vea, nos gozamos de haberte visto, pero había un pequeño detalle, no era la esposa de él la que estaba ahí. Upsi. Vea. Había un pequeño detallito, a la que tenía bien apercollada, no era la esposa, hermano. Mire qué cosa. No más eso. No más eso. Bueno. Lo corrieron. No pasa nada, ¿va, brother? No pasa nada, ¿va? No, ¿cómo que no pasa nada? Lo corrieron. Era el CEO. Y a la doña, bueno, ahí también estaba el esposo viendo el video, y dijo, no es la Tencha la que está ahí. Y estaba la suegra al lado y le dijo, ella es la Tencha, es ella, mirarla, dijo, qué bárbara. Porque pues siempre hay gente que le echa leña al fuego, ¿verdad? Agarrada a las greñas ahorita que venga, le dijo. No, pero aquí en Estados Unidos no se hace eso, porque aquí en Estados Unidos todo se hace con guante blanco, con arte. La violencia, haber dicho, es para la gente incivilizada. Hagámoslo bien. Amén. Mejor que pague. Y ya le pusieron el divorcio. Amén. Le dijo el marido, You wanna play? Okay, let's play. In this round, le dijo, you have to pay. Okay. ¿Quiere jugar? Le dijo, juguemos. En esta ronda, a la que le va a tocar pagar, sos vos. Amén. Porque el necio, ¿qué? Siempre paga. El necio siempre paga. Aquel que es necio, prepárese para pagar, porque te va a tocar pagar tarde o temprano. Pero como no es necio, no pasa nada, dice uno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y después salió uno diciendo que la vida de uno se acabó, que la vida... Ok, ¿y cuál es la razón? El pecado, hermano. El adulterio, la fornicación, el robo, el hurto, el fraude.
Amén. La lascivia, la envidia, pecado. Y eso es para muestra un botón, porque de eso hay un montón de ejemplos, hermano. Amén. Oiga, hay una palabra que parece, hermano, un poco drástica, pero los homicidios. Amén. Dios nace en el corazón del hombre. Y no es para los pandilleros y los gángsters nada más, como uno piensa. Es que uno piensa que en la cárcel hay puro pandillero, hermano. No, hombre, ojalá. Ojalá que usted nunca vaya a parar a una prisión. Por la gloria de Dios, Dios te libre. Pero si desgraciadamente un día fueras a dar allí, si te enfermas, allá hay doctores. No estoy bromeando. Allá hay doctores. Amén. Hace poco condenaron a prisión a un dentista. Solo porque envenenó a la esposa nada más, o sea. Amén. Solo porque la envenenó, hermano. Solo por eso. Y oígame, bueno, no sería... Tampoco estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero no hubiera sido mejor divorciarse que matarla. Pero es que detrás de eso va la avaricia. En el divorcio hay que partir la naranja. Si se muere, toda la naranja me queda a mí. Y si tiene seguro de vida, mire qué cosas, mejor todavía. ¿Te das cuenta? La avaricia. Porque te puedes divorciar pues en el mundo. Ya estuvo. ¿Quieres ser libre? Ok. ¿Por qué la vas a matar? Divorcia. En el mundial todo es playa. Amén. Mejor divorcio. ¿Cuántos casos no ha escuchado usted de hombres que han acabado con su familia entera? Porque quieren ser libres, pero quieren ser libres con el billullo, no, porque un divorcio, amén, a saber cómo vamos a salir, porque pues la otra va a pedir también, o el otro también pide, y se te toca un juez de esos que de repente se le cruzan los cables, a saber cómo vamos a salir. En Canadá leí un caso de esos, donde fueron, el hombre pedía la casa, el hombre pedía el carro, bueno, a la doña la quería dejar viviendo en un shelter, pues. Y entonces, cuando el juez examinó el caso, le preguntó el juez a la doña, le preguntó el juez y le dijo, ¿y tú estás de acuerdo? Le dijo, con que él se quede con esto y con esto. Le dijo a la mujer, pues yo no estoy de acuerdo, le dijo, pero pues ¿qué voy a hacer? Le dijo, honestamente, dinero para pelear no tengo. Y pues, de cierta forma yo tengo la culpa, le dijo. ¿Cómo así? Le dijo el juez, ¿cómo es que tú tienes la culpa? Pues sí, le dijo, porque pues, mire, le dijo, antes de casarme yo quería estudiar. ¿Y qué quería estudiar? Yo quería ser enfermera, quería hacer esto, quería estudiar, pero él dijo que se quería casar, que se quería casar, que se quería casar. Nos casamos, vinieron los hijos, después no quiso que nadie cuidara a los hijos, no que yo los cuidara, dijo, porque yo los tenía que cuidar. Y entonces pues póngase a pensar, le dijo, ya vinieron los hijos, tuve que quedarme en la casa, tuve que cuidarlos, atender la casa, pues ya no había tiempo, le dijo. Ni dinero tampoco. Y le dijo el juez, ¿y cuántos eran? 2 o 3, no me acuerdo. ¿Por cuánto tiempo? Desde que nacieron. Y después usted ya sabe, le dijo, los hijos se enferman y hay que atenderlos, hay que llevarlos a la escuela y hay que recogerlos. Hay que llevarlos al hospital y aquí y allá. ¿Y tú hacías todo eso? Le dijo el juez. Sí, le dijo, yo hacía todo eso. Y aún a él le dijo, como era flojo para manejar, yo lo llevaba al trabajo y lo recogía. ¿Por cuántos años, por cuánto tiempo hiciste eso? Le dijo, como por 10 años o más quizás, ya ni me acuerdo, dijo la mujer.
¿Sabe lo que le dijo el juez? Ok, bueno. Vamos a balancear la cosa un poquito. Le dijo, vos pedís esto, esto y esto. Bueno, a ella le dijo, yo le voy a dar, ¿cuántos son? 10, 12 años o qué. Salario le dijo por enfermera, por maestra, por chofer, por ama de casa, por empleada doméstica y por no sé qué más. Ok, vamos a hacer cuentas, le dijo. Bueno, haciendo cuentas le dijo, ¿sabes qué? La verdad es de que pues lo justo es que cada quien agarre por lo menos la mitad de todo. No, dijo el hombre, no, que no sé qué, que no sé cuál. Y le dijo el juez, bueno, por ahí es donde yo vos estoy decidiendo la cosa. Si me seguís gritando, le dijo, le voy a dar todo a ella. Amén. Le voy a dar todo a ella. Hermano, el pecado destruye hasta una relación que tal vez en un momento fue legítima y quizás basada en el amor, quizás, quién sabe, porque los estímulos allá afuera arrastran. A otra señora la grabaron porque hablaba de homicidios, porque uno dice, ay, me va a matar el pandillero, ay, me va a matar el ladrón, ay, me va a matar, dice uno, el gángster. Cuando hay un homicidio, los sospechosos primordiales son los que están cerca del muertito o de la muertita, no los que están lejos. Y a una señora la grabaron ahí, un detective undercover la grabó contratando a alguien para que matara al esposo. La señora era buena gente porque no quería que sufriera. Pero que no sufra, dijo. Era buena persona. Bueno, vamos a tratarlo. Contratando a alguien para que... Esos casos hay un montón. El pecado no es juego, el pecado es algo grave. Y tiene serias consecuencias. Y siempre va de por medio esto, ¿verdad? Porque el amor y el interés fueron al campo un día, pero pudo más el interés al billullo que el amor que le tenía. Amén. Siempre va de por medio esto. Y cuando esto va de por medio, esta es la prueba de fuego para cualquiera. Esta es la prueba de fuego. Usted quiere probar el carácter de alguien, pruébelo con esto y ahí se va a dar cuenta quién es. Amén. Esta es la prueba de fuego. Le puedes poner enfrente a otra mujer. Le puedes poner enfrente y le puedes ofrecer. No, está bien. Pero cuando se trata de esto, hermano, el dinero es la prueba de fuego para cualquier ser humano. Y sobre todo si es pecador, porque la avaricia es un pecado que arrastra. Amén. El prueba de fuego es el dinero. En ninguna otra cosa es tan difícil mantener la fidelidad como en asuntos financieros. En ninguna otra cosa. Amén. Si usted le da $500 a alguien que se lo guarde y como a los 15 años los viene a buscar y los $500 están ahí, abrácelo y dele un beso en la mejilla a ese hombre, porque de eso ya no existe. Porque la mayoría te va a salir con que se va a asustar cuando te vuelva a ver. Yo pensé que se había muerto, va a decir. Amén. O si no, no te va a contestar. Ring, ring. Chepe, te estoy llamando por los $500 que te di a guardar hace como 5 años. Contestame porque los necesito. No aparece, Chepe, hermano. Amén. Y eso es hasta en familiares.
A un tío mío, su misma hija le robó. Y no poquito. Amén. Le dio a guardar un dinero que trabajaba él de su retiro. Pues yo no sé para qué, pues le digo, pues es que si yo reporto eso, me decían, el Social Security no me va a dar. ¿Y cómo que no le va a dar? Le digo. ¿Cómo que no le va a dar? Que va a tener que pagar taxes, ese es otro asunto, pero pues ahí está el problema, ya le dije de billuyo, ahí está el problema, ¿verdad? No, yo quiero el billuyo, pero no quiero pagar taxes. Bueno, pues entonces ahí, a ver cómo le hacemos. Se los dio a guardar a la niña. No era poquito. Lamentablemente falleció. Una enfermedad grave y falleció. Cuando los fue a buscar a la casa de la hija, nadie daba razón. Y los nietos, cuando hay billuyo de por medio. Todo lo que está aquí, le dijeron los nietos, en esta casa era de mi mamá, todo lo que está aquí. Yo no sé si está aquí el dinero o no, pero si está aquí es de nosotros. Amén. Vamos a pensar. Si la hija sabía que se iba a morir y si sabía que ese dinero era de su padre, ¿no hubiera sido lo más honesto entregárselo y decirle, mire, yo ya voy de viaje, ¿verdad? Pero esto es suyo, agárrelo antes de que otra cosa pase? Aquí está. ¿A que sí o no? Pues ya sabía ya que iba de viaje, ya sabía que estaba grave. Pero, ya le digo, hermano, ¿dónde están esas cosas? En el corazón del hombre. El corazón, la avaricia, la lascivia, el fraude, amén, los homicidios, la fornicación, el adulterio, la envidia, la soberbia, el corazón del hombre. Por eso es que el hombre necesita ir al arrepentimiento, reconocer, hermano, que primero tiene una deuda con Dios que no puede pagar. Y que esa deuda le está acarreando dificultades. Cuando el hombre se convierte, como Jesús predicaba, entra al reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, el favor de Dios se manifiesta, hermano, amén, en beneficio de aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador, porque eso es lo que Jesús enseñaba. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo no era un borracho, Nicodemo no era drogadicto, Nicodemo no era pandillero, Nicodemo no era gángster, hermano. Nicodemo era un hombre que los parámetros de la sociedad era intachable, a simple vista. A ese le dijo Jesús, te es necesario nacer de nuevo del agua, el bautismo, que es para arrepentimiento. Bautismo es para arrepentimiento, hermano. Amén. Por eso se bautiza uno, para arrepentimiento. Cuando reconoces que eres pecador y que tienes una deuda con Dios que no puedes pagar y que no tienes que pagar. Esa es la buena nueva del Evangelio, porque ya Cristo la pagó por uno. ¿Para qué seguir cargando la deuda cuando ya está pagada? Pues ya Cristo la pagó por uno. Cuando uno se bautiza, hermano, te bautizas para perdón de pecado. Y cuando asciendes del agua, simboliza resurrección, la inmersión simboliza muerte, el ascender del agua simboliza resurrección, entonces resucitas a una nueva vida en Cristo.
libre del pecado y sus consecuencias. ¿Ve? Libre del pecado y sus consecuencias. Y naces de nuevo, tu naturaleza es cambiada. Si no, no pudiera uno dejar de pecar, hermano. Si no te cambia la naturaleza, estarías como el dicho aquel que dice: gallina que come huevo ni que le quemen el pico, dice un refrán. Pero tu naturaleza es cambiada. Ya no, y no eres el mismo, literalmente, no eres el mismo. Podrás tener la misma fachada, pero ni eso. Pues ya tiene tiempo usted en el Señor, busque una foto cuando andaba en el mundial y mírese ahí. Vas a salir como que fueras, brother, el número 25 allá en San Quintín. Amén. Hasta vas a asustar cuando te ves. Chale, carnal. ¿En serio? Que es una transformación radical. Ahora, por eso es que esto no es cursilería, no es religiosidad, hermano. Cuando me convierto, me arrepiento, me convierto, nazco de nuevo, entro al reino de Dios. Y en el reino de Dios, el poder de Dios se manifiesta. Amén. Por eso en capítulo 4, es otro de mis capítulos favoritos de la Biblia, por esa razón, porque allí tú ves a Jesús diciendo: arrepiéntete y convierte porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero más adelante ves al Señor demostrando que el reino está siendo establecido en la faz de la tierra, sanando toda enfermedad, toda dolencia, a los lunáticos, a los paralíticos, a los endemoniados, a los afligidos. Amén. Eso es el reino, eso es el evangelio, el cielo en la tierra. Pero fuera, hermano, del reino de Dios, eso no sucede. Y por eso la gente se quedaba atónita con lo que Jesús hacía. Pero eso solo es posible en el reino de Dios. Fuera, nadie hacía las cosas que Jesús hacía, pues, hermano. Nadie. Y por eso se predica el evangelio hasta el día de hoy. No para que el hombre cambie de religión. De nada sirve cambiar de religión si sigo, hermano, de cabeza en el pecado. Nada sirve. Y este como que estés preso y te cambien de celda. O que estés enfermo y te cambien de cama. O que estés muerto y te cambien de cajón. ¿Ve? El resultado es el mismo. Cambiar de religión no sirve, ¿no? Es ser libertado del pecado y sus consecuencias. Amén. Para empezar a vivir una vida conforme, hermano, a los parámetros de la palabra de Dios, libre del hábito de pecar. Lo cual quiere decir que puedo caminar con libertad y absuelto, no con el hacha puesta a la raíz del árbol, como dijo Juan el Bautista. Cuando yo estoy en pecado y sin arrepentimiento, yo camino con el hacha puesta a la raíz. Y cualquier movimiento, hermano, en falso, pues se mueve el hacha, y ella se llamaba Marta. Juan el Bautista lo dijo. El hombre sin Cristo camina con el hacha puesta. ¿Qué dijo Jesús? Y el árbol que no da buen fruto es cortado. Amén. Pero a mí me gustan las palabras de Jesús, porque Jesús lo pone en ese pasaje desde un punto de vista, hermano, no condenativo, porque Jesús no condenaba, sino de esperanza. Porque a veces nosotros decimos: arrepiéntese, conviértase, se va a ir al infierno. Sí, cuando se muera, sí, pero ¿qué tal si vive unos 60 años más?
Los va a vivir apaleados, eso sí. Vea que cuando nosotros emigramos aquí, nosotros hermanos en Estados Unidos visualizamos una vida, vea. Usted decía, ay, 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 al norte, decía. Hasta los zapatos huelía uno, huelen a nuevo, decía uno, diferente. Lo que pasa es que usted no sabía que aquí en el norte, pecando, también se lo lleva el río a uno. No sabía eso. O ya lo sabe. Amén. Y si usted habla con la mayoría de gente creyentes en Estados Unidos, todos te van a decir que empezaron a prosperar cuando fueron libres del pecado y sus consecuencias. Yo soy uno de ellos. Amén. Yo soy uno de ellos. Desde que llegué a este país, llegué con papeles. Mi mamá me los dio desde que entré con residencia permanente. Nunca tuve que arreglar nada aquí adentro. ¿Y? Coyol quebrado, coyol comido, igual que cualquier otro. Y esto es que aprendí a hablar inglés rápido porque fui a la escuela. Y lo mismo, picando el chequecito y no me alcanzaba el cuchillo, brother, porque se me acababa el cheque y el cuchillo seguía. Amén. Chale, carnal, decía yo. Y cuando venía el otro ya debía, el que venía, la mitad del que venía ya la debía, brother. Hablando inglés y con residencia permanente y todo, pero esclavo del pecado. Amén. Y pagando las consecuencias. Aunque vivas aquí. Y puede ser que uno tenga ciertos sus centavitos ahí guardados, hermano. Pues por el momento, pero la vida te da sorpresa. Amén. Y ahí. Hasta que me convertí a Cristo. Y no le voy a decir que el día que me convertí, hermano, todo se volvió un paraíso, no, tampoco. No es así. Pero cuando eres libertado del pecado y sus consecuencias y empiezas a entrar en el conocimiento de la palabra de Dios, del propósito de Dios, empiezas a entender que eso era un estorbo enorme y empiezas a creer que Dios te puede bendecir, las cosas empiezan a cambiar, hermano. Y ahí va el Señor obrando, hermano, de una forma que pues a veces uno ni se esfuerza en gran extremo. Con la bendición de Dios no hay necesidad de andarse quebrando la espalda, hombre. Hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Pero no tiene que andar uno ahí como que me dijo un chinito una vez. Aquí me dijo un chinito una vez. Aquí me dijo, vienen los de allá de mi país a ser esclavos del faraón. Me dijo, ¿cómo así? Le dije yo, ¿cómo soy esclavos del faraón? Esclavos del trabajo, me dijo, trabajan día y noche. Me puse a pensar, yo dije, parece que sí. Pero si usted lee libros, hermano, de consejos financieros, si usted lee libros de consejos financieros, en ninguno de esos libros dice que la clave de la prosperidad es matarse uno trabajando. Por lo menos yo nunca he leído, yo sé que leo bastante de finanzas porque me gusta. Amén. Hay dos cosas que me gustan, la Biblia y las finanzas. Y los deportes también. Pues ya no me alcanza mucho el tiempo para eso. Excepto tal vez el otro año que venga el mundial, pues entonces hay que ver algunos partidos, porque pues, amén. Es cada 4 años, entonces. A ver si hacemos planes para ir aquí a Levi's. Tal vez juegue, no va a jugar aquí en México, porque va a jugar allá. O sea, amén. Pero bueno, tal vez para que así tengamos que decir, yo vi un partido mundial de Copa del Mundo. Y va a decir al chiquitito que te cuentan no big deal. Dice, pobrecito el viejito, mira la gran hazaña, fue ver un partido de Copa del Mundo.
Big deal. Hermano, en ningún libro vas a leer que te diga, mátate trabajando día y noche, porque esa es, vea, la clave de la prosperidad. No. En ninguno. Menos que te diga, sacrifica todo lo espiritual día y noche, porque así te vas a enriquecer. ¿Verdad? Tampoco. Menos en la Biblia. Tampoco. ¿Por qué será que la gente que más trabaja es la gente que menos tiene? No sé por qué. O sea, trabaja y trabaja y trabaja y nunca tiene. Que no solo es lo que ganas, sino lo que retienes también. Y la forma en que lo administras. Amén. No solo lo que uno gana, es lo que retienes y cómo lo administras también. Y cuando uno, hermano, lamentablemente, vea, padece de avaricia, hablando del pecado. Uno es avaro. Tiene cosas que están buenas, pero como uno es avaro, quiere otra mejor. Tiene un iPhone 16 Pro, pero como ya salió el 17, ¿verdad? Le falta el aire, porque lo tiene que ir a traer y el día que sale. Si lo compra un día después, ya no es lo mismo. Y así es impulsivo con todo. De repente va hermano, ¿ve? Tiene un buen carro, tiene ya casi para pagar, pero de repente vio uno que, ay no, dice, ese es mi carro del sueño, ese es el que siempre he querido. Allá va otra vez, hermano, ensartarse con otro paguito. En vez de invertirlo. Los $500 del paguito, mejor los invierto. Amén. ¿Verdad? $6,000 cada añito. Que el siguiente añito van a ser 12,000 y el otro añito van a ser 18,000 y el otro añito más la ganancia. ¿verdad? Mientras que el otro carrito ya a los 3 meses ni lavarlo voy a querer, porque ahí lo anda uno todo chuco, ni lavarlo quiere uno. Hay que llevarlo al mantenimiento y dice uno, ¿cómo chupa dinero este carro? Porque así es uno. Las cosas materiales pierden el brillo, pierden, hermano, el atractivo. Amén. Cuando uno no tiene casa, uno dice una de 4 o 5 cuartos, una casota que después cuando ves que hay que limpiarla, si no pagarle a alguien que la limpie, dice no, mejor otra más chiquita, está muy grande, hay que venderla mejor. Total. Amén. Así son, hermano. ¿Sí? Bueno, entonces, gocémonos en que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y que estamos en el reino de Dios. Dice amén, que estamos en el reino, hermano, para la gloria del Señor. Aleluya. Tenemos buenas noticias. Aleluya. Cristo viene pronto. Gloria a Dios.